Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy ah, nos vamos a sumergir en un evento que, bueno, sigue fascinando e intrigando al mundo, el asesinato de John F. Kennedy. Y para esta inmersión tendremos como referencia principal el sitio web oficial del FBI, o sea, una fuente con un peso indiscutible. Aunque muchos creen conocer la historia a la perfección, estoy seguro de que descubriremos detalles que quizás habían pasado desapercibidos. Totalmente. Es un caso que aún hoy despierta un sinfín de debates y teorías. Exacto. Y para empezar, me ha impactado la magnitud de la investigación del FBI. Hablamos de 25.000 entrevistas y decenas de miles de pistas. Es difícil siquiera imaginar la cantidad de información que tuvieron que procesar. Esa cifra ya nos da una idea de la complejidad del caso y del esfuerzo que se dedicó a su resolución. No olvidemos que la presión era enorme, con el mundo entero demandando respuestas y con la sombra de la Guerra Fría cerniéndose sobre la investigación. Claro, el contexto histórico era crucial. Y después de analizar toda esa información, el FBI llegó a una conclusión que sigue generando controversia. Lee Harvey Oswald actuó solo. Una conclusión que, como bien dices, no está exenta de polémica, pero es importante entender cómo llegaron a ella. El FBI no se limitó a recopilar información. La analizó con rigor, buscando conexiones, patrones, posibles contradicciones. Y no solo eso, se emplearon tecnologías innovadoras para la época, como el análisis forense de la trayectoria de la bala, el estudio minucioso de la película de Zapruder y la reconstrucción de la escena del crimen. Es decir, que no se basaron únicamente en testimonios, que en un caso así, pueden ser confusos o contradictorios. Exactamente. Se trató de un trabajo de investigación multidisciplinar que combinaba el análisis de pruebas físicas con el estudio del contexto, los antecedentes de Oswald y las posibles motivaciones. Y a pesar de toda esa labor de investigación, las dudas persisten. ¿Cómo se explica que incluso con tantas evidencias haya quien siga cuestionando la versión oficial? Bueno, ahí entra en juego un factor que no podemos ignorar: el impacto de los medios de comunicación. El asesinato de Kennedy y posteriormente el de Oswald a manos de Jack Ruby fueron eventos televisados que conmocionaron al mundo. Las imágenes, la inmediatez, la falta de respuestas claras en un primer momento. Todo ello creó un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Es cierto. Fue la primera vez que una tragedia de tal magnitud se retransmitía en directo a millones de hogares. Y esa exposición mediática, sin duda, contribuyó a alimentar las teorías de la conspiración. Sin duda. Y no podemos olvidar que la Comisión Warren, que dedicó casi un año a investigar el caso, también llegó a la conclusión de que Oswald actuó solo. Pero a pesar de la solidez del informe, muchas personas siguen cuestionando la versión oficial, buscando explicaciones alternativas, conexiones ocultas, conspiraciones a gran escala. Es fascinante cómo un mismo evento puede generar interpretaciones tan diversas. ¿Qué crees que hace que este caso siga siendo tan atractivo para el público, incluso después de tantos años? Creo que hay varios factores. Por un lado, la figura de Kennedy, un presidente joven, carismático, que representaba la esperanza de una nueva era. Su muerte, en circunstancias tan trágicas y misteriosas, dejó un vacío que muchos intentan llenar con sus propias teorías e interpretaciones. Por otro lado, la propia naturaleza del caso, con sus cabos sueltos, sus contradicciones aparentes, sus personajes enigmáticos, invita a la especulación. Es como un puzzle al que le faltan piezas y cada uno intenta completarlo a su manera. Y ahora, gracias a la tecnología, tenemos acceso a una gran cantidad de información sobre el caso. La web de los Archivos Nacionales de Estados Unidos alberga la colección de registros del asesinato de John F. Kennedy, con miles de documentos, fotografías, grabaciones. Es una oportunidad única para acercarse a este evento histórico desde una perspectiva más personal e informada. Es una herramienta invaluable para cualquier persona que quiera profundizar en el caso. Podemos acceder a los informes del FBI, a las transcripciones de las entrevistas, a las pruebas forenses, a los testimonios de los testigos. Incluso podemos leer el informe completo de la Comisión Warren. Es increíble. Tener acceso a las fuentes primarias nos permite formarnos nuestra propia opinión, sin depender únicamente de interpretaciones de terceros. Exactamente. Podemos analizar la información por nosotros mismos, sacar nuestras propias conclusiones y quizás, quién sabe, descubrir algún detalle que hasta ahora había pasado desapercibido. Y con eso en mente, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hemos repasado la magnitud de la investigación del FBI, su conclusión de que Oswald actuó solo, la importancia del contexto histórico y el papel crucial de los medios de comunicación en la construcción de la narrativa del caso. Y lo más importante, hemos destacado la posibilidad que tenemos hoy en día de acceder a la información de primera mano, lo que nos permite participar de forma activa en la búsqueda de la verdad, o al menos de una comprensión más completa de este complejo y apasionante suceso. Y es que a veces la información más reveladora se encuentra en los detalles más pequeños. Por ejemplo, los archivos del FBI también contienen información sobre la máquina de polígrafo, la que se usó con Jack Ruby, el hombre que asesinó a Oswald.
Es cierto, sí recuerdo haber leído algo sobre eso, analizando el comportamiento de Ruby, sus motivaciones. Es como adentrarse en otro laberinto dentro del caso principal. Exacto. Y este detalle nos lleva a otra capa de complejidad, el factor humano. En un caso con tanta repercusión mediática, con tanta presión por encontrar respuestas, no podemos olvidar que los investigadores también eran personas, con sus propios sesgos, sus propias interpretaciones de los hechos. Es un punto interesante. Al final, por muy rigurosa que sea la investigación, siempre hay un margen para la subjetividad, para la duda. Y eso, en un caso como este, amplifica las posibilidades de interpretación. Precisamente. Por eso es tan importante contrastar la información, analizar diferentes perspectivas, no dar nada por sentado. Y ahí es donde la colección de registros del asesinato de Hikram Eka se convierte en una herramienta tan valiosa. Nos permite acceder a la información en bruto, sin filtros, y construir nuestra propia visión del caso. Es como tener la oportunidad de ser detectives por un día, revisar las pruebas, los testimonios, las fotografías y quizás, con un poco de suerte, encontrar alguna pista que nos ayude a comprender mejor este rompecabezas histórico. Y no solo eso, también nos permite comprender mejor la época, el clima de tensión de la Guerra Fría, la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Es una ventana a un momento crucial de la historia, un momento que sigue resonando en la actualidad. Totalmente. Y hablando de la época, ¿qué te parece más sorprendente del contexto en el que se desarrolló la investigación? Pues me llama la atención la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos. El asesinato de Kennedy, la detención de Oswald, su posterior asesinato a manos de Ruby. Todo ocurrió en un lapso de apenas 48 horas. Imagina la presión que debieron sentir los investigadores, con el mundo entero pendiente de cada detalle, con la amenaza de una crisis internacional latente. Debió ser una situación abrumadora. Y a pesar de todo, el FBI logró llevar a cabo una investigación exhaustiva y presentar sus conclusiones al mundo. Exacto. Y aunque esas conclusiones puedan ser objeto de debate, lo cierto es que el trabajo del FBI en este caso sentó un precedente en cuanto a la investigación de magnicidios y otros crímenes de alto perfil. Se establecieron protocolos, se desarrollaron nuevas técnicas forenses, se comprendió la importancia de la gestión de la información en un contexto mediático tan complejo. Un legado que perdura hasta nuestros días. Al final, la búsqueda de la verdad, por compleja que sea, es fundamental para construir una sociedad justa y transparente. Totalmente de acuerdo. Y en este caso, la posibilidad de acceder a los archivos del FBI y a otros documentos relacionados con el asesinato de JFK nos permite participar de esa búsqueda de la verdad. Nos invita a cuestionar, a investigar, a no conformarnos con las versiones oficiales, a construir nuestra propia narrativa histórica. Y esa es la esencia de The Deep Dive, ¿verdad? Sumergirnos en información, analizarla desde diferentes ángulos y al final formarnos nuestra propia opinión. En este caso, hemos visto cómo un evento aparentemente simple, el asesinato de un presidente, puede revelar una complejidad fascinante, una red de factores históricos, políticos, sociales, psicológicos. Y tecnológicos, no lo olvidemos. La aparición de la televisión, la inmediatez de la información, la posibilidad de manipular las imágenes. Todos estos elementos jugaron un papel crucial en la construcción de la narrativa del caso. Es cierto. Y con el paso del tiempo, la tecnología ha seguido evolucionando, abriéndonos nuevas posibilidades para investigar el pasado. Hoy en día, gracias a Internet, podemos acceder a una cantidad de información sin precedentes. Podemos conectar con expertos, con investigadores independientes, con personas que vivieron el evento en primera persona. ¿Es una oportunidad única para reescribir la historia o al menos para reinterpretarla desde una perspectiva más amplia, más informada, más crítica? Y hablando de reinterpretar la historia, ¿crees que con el paso del tiempo y la aparición de nuevas evidencias, es posible que algún día se llegue a una conclusión definitiva sobre el asesinato de JFK? Es difícil de decir. La historia, por su propia naturaleza, está abierta a la interpretación. Siempre habrá cabos sueltos, dudas razonables, teorías alternativas. Pero lo importante es que sigamos investigando, que sigamos cuestionando, que sigamos buscando la verdad, por escurridiza que sea. Y esa búsqueda, esa inquietud por comprender el pasado, es lo que nos hace humanos, ¿no? Sin duda, es lo que nos impulsa a avanzar, a aprender de nuestros errores, a construir un futuro mejor. Y en ese sentido, el caso JFK, con todas sus complejidades y misterios, sigue siendo una lección valiosa, un recordatorio de que la verdad nunca es absoluta, sino que se construye a través del diálogo, el debate y la búsqueda constante de nuevas perspectivas. Una búsqueda que, nos invita a reflexionar no solo sobre lo que ocurrió aquel fatídico día en Dallas, sino también sobre el poder de la información, la construcción de la narrativa histórica y nuestra propia capacidad para discernir la verdad. Y a aceptar que a veces no hay respuestas fáciles ni absolutas. La historia, como la vida misma, está llena de matices y ambigüedades, y eso, en el fondo, es lo que la hace tan fascinante. Exacto. Y para aquellos oyentes que, como nosotros, se sienten cautivados por este caso y quieren seguir explorando, ¿qué les recomendarías?
¿Por dónde empezar a profundizar en el laberinto del asesinato de JFK? Les diría, en primer lugar, que no se conformen con una única versión de la historia. Hay multitud de libros, documentales, podcasts que abordan el caso desde diferentes perspectivas. Contrastar la información es clave para formarse una opinión propia. Claro, y como ya hemos comentado, la colección de registros del asesinato de JFK en la web de los Archivos Nacionales es una mina de oro para cualquier investigador aficionado. Allí pueden acceder a las fuentes primarias, los documentos originales, las fotografías, las grabaciones. Exacto. Es una oportunidad única para sumergirse en la investigación como si fuéramos detectives de la época. Pero también les animaría a explorar más allá de los documentos oficiales. Hay multitud de testimonios, de análisis independientes, de teorías alternativas que, aunque no tengan el respaldo de las instituciones, pues pueden aportar información valiosa para comprender la complejidad del caso. Es decir, no tener miedo a cuestionar la versión oficial, a buscar otras perspectivas, a construir nuestro propio puzzle del asesinato de JFK. Precisamente. Y sobre todo, no olvidar que la historia no es algo estático, sino un proceso dinámico en constante evolución. A medida que aparecen nuevas evidencias, nuevas tecnologías, nuevas interpretaciones, nuestra comprensión del pasado se transforma. Es fascinante pensar que un evento que ocurrió hace más de medio siglo siga generando tanta curiosidad, tanto debate, tanta pasión. ¿Qué crees que nos dice eso sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de comprender el pasado? Creo que refleja nuestra necesidad de encontrar sentido al mundo que nos rodea. El asesinato de Kennedy fue un evento traumático, un punto de inflexión en la historia. Y al intentar comprenderlo, al intentar reconstruir lo que ocurrió, también buscamos respuestas a preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, el poder, la violencia, el destino. Es como si al analizar el pasado también nos estuviéramos analizando a nosotros mismos. Exacto. Y en ese proceso de autoconocimiento, de búsqueda de la verdad, es importante mantener la mente abierta, estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias, aceptar que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces nos gustaría creer. Un mensaje fundamental para cerrar nuestra inversión en el caso JFK. Gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones con nosotros. Ha sido un viaje apasionante. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes les animo a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad. La historia nos espera llena de enigmas por resolver y lecciones por aprender. Y hasta aquí nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia. Nos vemos en la próxima, con un nuevo caso, un nuevo misterio, una nueva oportunidad para explorar las profundidades de conocimiento.